Ok, mis niños. Sí me escuchan bien, ¿verdad? Que le había bajado el volumen y no me había dado cuenta. Sí, mi. Ya, listo. Entonces, como les decía, hoy vamos a ver ejercicios de progresiones. Creo que la clase anterior, vamos a hacer un refuerzo rapidito, un repaso. Estábamos viendo las progresiones que son progresiones aritméticas, que yo les decía que se clasificaban en tres, podían ser crecientes, podían ser decrecientes o podían ser constantes. Este tipo de progresiones nosotros podíamos encontrar que en la creciente siempre la diferencia era positiva y la decreciente la diferencia siempre era negativa y en la constante la diferencia era cero. Este es el tipo, estos son tipos de sucesiones denominadas progresiones aritméticas. En la geométrica también vamos a encontrar aquellas sucesiones que sean constantes, que sean crecientes, que sean decrecientes, y en algunas ocasiones vamos a ver que son alternadas, ¿ok? Hoy vamos a hacer un ejercicio de progresiones geométricas. Ok, ustedes deben saber si son geométricas o es aritmética el ejercicio, pero igual ya les estoy diciendo que son geométricas. Vamos a ver esto. Y ustedes me van a decir la diferencia común que existe. Este de aquí, creo que este no lo hicimos, sí. Si llegamos a ver, si lo hicimos en algún momento, ustedes por favor me dicen, mija, ese sí lo hicimos. Fíjense, este tipo de ejercicio que estamos viendo en la pantalla, yo puedo notar fácilmente si es aritmética o es geométrica por su comportamiento. Cuando usted vea una progresión aritmética, usted tiene que ver un comportamiento de suma, un comportamiento de resta, tiene que ver ese comportamiento. En las progresiones geométricas se ven comportamientos de multiplicación, pero nosotros dividimos el término siguiente entre el anterior y ahí hallamos lo que nosotros denominamos en las progresiones geométricas la razón. ¿Ok? Pero usted puede ver claramente que hay un comportamiento de multiplicación. Mija, ¿a qué se debe eso? Si nosotros analizamos la fórmula general de las progresiones aritméticas es a sub n más n menos 1 multiplicado por una diferencia. ¿Ok? Esa es la de la aritmética. Pues aquí nosotros podemos notar que esta fórmula tiene un signo de más. Entonces, como yo les decía, efectivamente aquí se usan operaciones de sumas. Pero yo les decía que existen tres tipos de estas progresiones, que son las que son crecientes, que la diferencia, que es esto que está aquí, va a ser siempre positiva, y las decrecientes, esta diferencia en cambio es negativa, y las constantes, esta diferencia es cero. Esos son los tres tipos de progresiones aritméticas. Para la geométrica, la fórmula es a sub n va a ser igual a sub 1 multiplicado por la razón elevado a la n menos 1. Habíamos dicho que aquí podemos ver un comportamiento de multiplicación. Miren la fórmula, hay una multiplicación en su fórmula. Y la razón lo que indica es la división entre el término siguiente y el anterior. Eso me debe dar siempre un número constante y si eso ocurre, son progresiones geométricas. Entonces esta de aquí es una progresión geométrica y yo veo que aquí hay un comportamiento. El comportamiento que se cumple en ese ejercicio se le denomina aritmética o geométrica. ¿Y por qué, mis niños? ¿Por qué se le denomina aritmética y geométrica? Aritmétrica. Este de aquí, ¿cómo es? ¿Aritmético o geométrico? Que queden bien. ¿Cómo me dijeron? Lo podemos estudiar fácilmente. No se mortifique. De aquí a aquí, efectivamente, de aquí a aquí, si yo tengo 3 para llegar a 9 le tengo que sumar 6. Pero de 9 para llegar a 27 no es 6. De 9 para llegar a 27 es otra cantidad. Entonces, Es por 3. estas progresiones no pueden ser aritméticas porque no cumplen el patrón de la suma que les decía
o la diferencia que les decía. Miss, ¿por qué usted habla de sumo de diferencia? Porque puede ser que yo diga cuánto le falta a 3 para llegar a ser 9, o si el 9 está primero, cuánto le tengo que restar a 9 para que sea 3. Esa es la gran diferencia que existe entre una progresión y otra. ¿Ok? Entonces, esta de aquí, obviamente ya yo sé que es una progresión geométrica porque tiene un comportamiento, miren, 3, 9, 27, 81, 243, va multiplicado, como lo dijo por allí, creo que fue Benítez, por 3. Para que de 3 me llegue a 9, yo multipliqué por 3. Para que de 9 me llegue a 27, yo multipliqué por 3. Para que de 27 me llegue a 81, se multiplica por 3. Y así sucesivamente, de 81 acá por 3. Entonces ya yo sé que si cumple un patrón de multiplicación, yo le asigno eso a una progresión geométrica. Si es de suma, como les decía, o de resta, es aritmética. Miss, yo quiero hallar el término general de esa progresión. ¿Sí lo puedo hallar? Por supuesto que sí. Me voy a la fórmula general, que es a sub n. Eso va a ser igual a sub 1 multiplicado por la razón elevado a la n menos 1. Y luego de allí yo empiezo a sustituir lo que yo tengo. ¿Qué es lo que yo tengo? El término 1 yo lo tengo. Y la razón también la tengo. Pero para yo saber cuál es la razón exactamente, yo tengo que dividir, escúchese bien, el término siguiente entre el anterior, porque aquí es obvia que es 3. Aquí es obvia que es 3 porque es el número que multiplica, pero igual hay que probar, porque de repente se puede cumplir para algunas razones y para otras no. Entonces ya eso no sería una progresión geométrica porque debe cumplir un patrón específico para todos los términos de esa sucesión, porque recordemos que las sucesiones son progresiones. Entonces, ya yo tengo aquí el primer término que es 3. La razón, Miss, bueno, como yo la razón, yo ya sé más o menos que es 3, igual tengo que hacer el proceso. Si yo quiero hallar la razón 1, ¿de qué resulta la razón 1? De dividir el término 2 entre el término 1. Entonces, aquí el término 2 es 9 y el término 1 es 3. Si yo divido 9 entre 3, eso es 3. Ya tengo la razón, lo que yo les decía que era, pero igual vamos a seguir hallando. Obviamente esto no lo van a hacer en una prueba de LEAES porque esto es muy largo, pero si ustedes le dicen la razón, usted sabe que esa razón va a ser el número o el patrón que se repitió en la multiplicación, ¿ok? Que es el 3. Pero yo se lo quiero demostrar. Aquí sería la razón 2 resulta de dividir el término 3 entre el término 2, es decir, 27 dividido entre 9. Y eso también es 3. Y quiero comprobar toda la razón. Las razones que existen. Razón número 3 resulta de dividir la posición 4 de la sucesión entre la 3. Entonces sería 81 dividido entre 27. Se les agradece no apagar las cámaras. Y esto es 3. Y también hago, por último, la última de la razón, que sería la razón número 4, que resulta de dividir el término 5, que es 243, entre 81. Y eso también es 3. Entonces yo, por todos lados, sé que la razón de ese ejercicio es 3. Ya ahí yo tengo la seguridad de que sí es geométrica y que todas las razones dan 3. Igual vamos a hacer otro término que no está allí y después yo voy a calcular mentalmente el anterior y vamos a demostrar que la razón sigue siendo 3 porque las sucesiones siempre cumplen un patrón definido, a menos que sea una sucesión especial, ¿ok? O progresión, otro tipo de progresión, ¿no? Especial. Vamos a ver aquí. La razón ya yo sé que es 3, pues lo que hago es sustituir. Y aquí ya yo tengo el término general. El término general de esta progresión geométrica es a sub n igual a 3 por 3 elevado a la n menos 1. Si yo quiero verificar, yo voy a comprobar este término de aquí, el 81. Pero ojo, no es el término 81, es el término 1, 2, 3, 4, porque está en la posición número 4. 81 es el resultado de esa expresión, pero es la posición 4. Lo resuelvo aquí para demostrar. A su n va a ser igual a 3, que me multiplica a 3 elevado a la n. Recordemos que ya n vamos a cambiarla de una vez por su
valor que quería demostrar, que es la posición número 4. Aquí sería a sub 4, porque ya la estamos sustituyendo, y aquí también coloco en vez de n a 4 menos 1. Y resuelvo eso de allí. A sub 4 va a ser igual a 3 que me multiplica a 3 elevado a la 3. ¿Por qué, mis? Porque si yo tengo 4 y yo a 4 le resto 1, eso es 3. Recuerden que hay que resolver esos exponentes. Entonces, al resolver eso, me queda un 3 elevado al cubo, y eso no es más que 3 por 3 por 3. 3 por 3, 9 por 3, 27. Esto me da 27. Entonces, sería que a sub 4 es igual a 3 multiplicado por 27. Y 3 multiplicado por 27, eso es 81. Efectivamente, se demostró que agarre cual agarre yo de los términos, siempre me va a dar, miren, 81. Mis, pero haga uno que no está en esa progresión. Bueno, yo le voy a decir rapidito cómo va a dar ese término. Estamos por el término 1, 2, 3, 4, 5. El término 6, según yo, debería darle 729. Me chequean allí. Porque si yo lo multiplico a 243, lo multiplico por 3, eso es 729. Ese es el término 6. El 7 me debe dar 1187. Pues yo voy a hallar el 8. El 8 efectivamente me debe dar 6561. Pero si no me da eso, algo está malo. Igualito ya yo sé cuál es el valor del 7 para resolver la razón. Porque esto debe seguir el comportamiento de multiplicarse siempre por 3. Entonces voy a hallar, como quien dice, el término, creo que les dije que el 8, ¿no? Entonces voy a hallar a su 8. Esto va a ser igual, resuelvo 3 que me multiplica 3 elevado a la 8 menos 1. Aquí sería que a su 8 va a ser igual a 3 por, resuelvo esta potenciación, 8 menos 1 es 7. Entonces esto me queda un 3 elevado a la 7. Este 3 elevado a la 7, por supuesto que hay que resolverlo. Sería 3 por 3 por 3 por 3 por 3 por 3 y por 3. A ver, esperen un momentito. Esos 3 me salieron un poquito chuecos. Son 7, 3. ¿Por qué son 7, 3, mis? Porque recordemos que la base es 3 y se repite 7 veces. ¿Ok? Entonces sería 2, 4, 6, 7. 3 por 3, 9 por 3, 27 por 3, 81 por 3, 243 por 3 sería 729 por 3, 2187. ¿Me corrigen eso si está mal, por favor? Si ustedes tienen la calculadora a la mano. 2187. Perfecto. Entonces ya tenemos aquí esta potenciación. Luego la sustituimos aquí. Tenemos que a sub 8 va a ser igual a 3 que me multiplica a 2187. ¿Cuánto será multiplicar 3 por 2187? Yo les había dicho que era 6561 si mal no estoy, ¿no? Sí, me. Ok, 6561. Fíjense que yo les había dicho sin resolver absolutamente nada, simplemente nada más multipliqué por 3. No sustituí nada en la fórmula. 6561. Efectivamente, esta es la posición número 8. Si yo quiero comprobar que se sigue comportando igual en la razón, pues yo voy a hallar la razón número 7. Mis, ¿por qué sabe que es la 7? Porque la razón número 7 resulta de dividir el término 8 entre el término anterior, que es el término 7. Entonces voy a dividir 6561 entre el término 6, aunque no lo saqué, pues mentalmente yo sé que ese término 6 me da 2187. Ajá, sí, ¿verdad? ¿Cuánto es dividir 6561 entre 2187? ¿Cuánto les da eso, mis niños? Háganme esa división para que ustedes vean que esto no es magia, esto es matemática. 3. Perfecto. Eso da 3. Fíjense que así yo halle el término que halle, la sucesión, que es una progresión geométrica, siempre, siempre me va a dar la misma razón. Y el comportamiento lo va a seguir teniendo, porque eso es una sucesión. ¿Qué es una sucesión? Una secuencia numérica. Entonces, en las sucesiones siempre cumplen patrones, comportamientos. Y si son aritméticas, facilito de verla por las fórmulas. Y si son geométricas, más fácil aún.
¿Ok? ¿Por qué? Porque, como les decía, puede ser que les salga un ejercicio en la prueba de ser bachiller y le diga, la siguiente sucesión, ¿es aritmética o geométrica? Puede ser. Y le pongan la, no, ¿qué tipo de sucesión es? Le pongan aritmética, geométrica, especial, la otra. Ajá, y usted tenga que marcar, usted tiene que saber esto, esta teoría. Marca solamente, si le preguntan por esto, usted dice, esa sucesión es geométrica, marca. O puede ser que le den una sucesión y le digan, halle el término 100 de la sucesión. Si usted sabe que es aritmética o que es geométrica, usted lo puede hallar fácilmente sustituyendo en su fórmula. No es necesario que haga todos los términos hasta llegar al 100. Por esa razón es que en matemática siempre doy todo. Aunque me digan, no, hay que preparar lo que dé el ejercicio. Los ejercicios nunca son iguales, mis niños. En todas las pruebas los ejercicios varían. Y si usted no sabe todo el tema, no va a saber resolver. A menos que le pongan uno igualito a los que se le han explicado en los simuladores. ¿Ok? Que igual vamos a hacer de simuladores, ¿no? Pero ya sabiendo todos los temas. Vamos a ver un ejercicio número 2. Se me olvidó, se me olvidaba. Bueno, ustedes pueden decir si esta progresión geométrica es creciente o decreciente. Obviamente esto es creciente. ¿Por qué es creciente? Porque va de menor a mayor, ella va aumentando. De 3 pasó a 9, de 9 a 27, de 27 a 81, de 81 a 243 y así sigue el comportamiento. Estas son progresiones geométricas que crecen. Obviamente no se puede mentir, ellas crecen en este aspecto. ¿Okay? Vamos a ver otro ejercicio. Vamos a ver otro tipo de ejercicio. Creo que las alternadas, nosotros las vimos la clase pasada, ¿verdad? Que daba una cantidad positiva, otra cantidad negativa, una positiva, la otra negativa. Creo que ese sí lo vimos. Creo que si mal no estoy, ese sí lo vimos. Bueno, vamos a hacer otro cualquiera. Otro cualquiera que tenga otra razón, que tenga otra diferencia ahí. Aquí sería 16. Aquí me van diciendo por el comportamiento si es aritmética, si es geométrica. ¿Qué creen ustedes? ¿Que sea aritmético o geométrico? A ver, Geométrica. geométrica Geométrica. también. Perfecto, porque estamos en esa. Y también va a ser creciente, obviamente. Es geométrica porque no puede ir de 2 en 2 en la suma. Mire, vamos a hacerlo en la suma. Si usted tiene 16, para llegar a 32 debe sumarle 16, pero usted a 32 para llegar a 64 no le puede sumar 16, porque si le suma es 48, no 64. Entonces ya allí se rompe un patrón y ya no puede ser una progresión aritmética. Pero geométrica sí, porque ¿qué hizo para llegar a que sea 32 de 16? Multiplicó por 2. Para de 32 llegar a 64, multiplicó por 2. Para que de 64 llegara a 128, multiplicó por 2. Y para que de 128 llegara a 256, por supuesto que multiplicó por 2. Entonces ya usted sabe que esta es una progresión geométrica y adicionalmente sabe que la razón es 2, sin resolver nada, mis niños. Pero igual, ustedes saben que yo siempre les demuestro. Simplemente ustedes deben sustituir en la fórmula a su n va a ser igual a su 1 multiplicado por la razón elevado a la n menos 1 y sustituye simplemente a su n va a ser igual el primer término que es 16 por la razón que nosotros sabemos que esa razón es 2 y esto usted lo va a elevar a la n menos 1. Ese es el término general de esta progresión geométrica. Miss, ¿de dónde sacó ese 2? Bueno, de lo que tuve que multiplicar, pero igual vamos a demostrarlo. La razón número 1 surge de dividir 32 entre 16. ¿Cuánto es la división de 32 entre 16? Yo tengo 32 y lo divido entre 16. Obviamente es 2, ¿verdad? Entonces ya tenemos la primera razón. Si da otra cosa distinta, ustedes me dicen. Ustedes saben que yo me puedo equivocar, todos nos equivocamos. La razón número 2 dice
que es 64 dividido entre el anterior, que es 32. Y eso también da 2. La razón número 3 resulta de dividir el término siguiente, que es 128, entre el 64. Y eso debe dar 2. Y por último, que vamos a dividir la última de las razones, que la vamos a tener aquí. Ustedes van a dividir 256 dividido entre 128. Esa sería la razón número 4. ¿Por qué? Porque es una sucesión que tiene 5 términos, ¿no? Y cuando una sucesión tiene 5 términos, o decir una progresión geométrica, quiere decir que tiene 4 razones. ¿Por qué tiene 4 razones? Porque recuerden que la razón sale de dividir el término siguiente entre el término anterior. Entonces ya ahí nosotros sabemos que esta razón siempre va a ser 2. Entonces ya yo sé que esta es mi fórmula general. Puedo ver el comportamiento y puedo decir, o si yo no estoy tan segura, hago mis razones y puedo decir, ahí está el resultado. Entonces ya, mis niños, con esto nosotros podemos hallar cualquier término de la sucesión. A mí ya me empezaron a llegar los de cuarto. Bueno, igual, voy a explicar esto porque todavía nos quedan 2 minutos. Voy a hallar este término, el 2, el término 2. Entonces te voy a decir que A sub 2 va a ser igual a 16 multiplicado por 2 elevado a la 2 menos 1. Y aquí sería que A sub 2 va a ser igual a 16 multiplicado por 2, resuelvo esta potenciación, 2 menos 1 es 1. Entonces me queda un 2 elevado a la 1. Todos nosotros sabemos que por propiedades de la potenciación, cuando un número está elevado a la 1, su resultado es el mismo número, que es 2. Y si usted multiplica 16 por 2, usted se va a dar cuenta que eso es 32. Y este va a ser el valor de la posición número 2 en esa sucesión. Estoy casi segura que si usted se va más al fondo del ejercicio, usted se va a dar cuenta, esperen un momento, que estos niños ingresan y no me dejan hacer la actividad. Porque ellos quieren ver su clase, obviamente. No ingresan porque por nada malo, sino porque quieren ingresar a su clase. Entonces aquí yo puedo decir que el término que sigue a este es 512, yo puedo decir que el otro término es 1024 y eso se puede demostrar. La próxima clase pues demostramos uno rapidito porque ya se me fue el tiempo y ya empezamos con serie. Tómenle captura a esto por favor mis niños. Tómenle captura a la clase de hoy. Si tienen alguna duda, si ven algún ejercicio de sucesiones que quieren que se resuelva, tráiganlo y lo podemos resolver. De sucesiones o de progresiones. ¿Ok? Igualito podemos hacer eso. Listo, mis niños. Bueno, que tengan un excelente fin de semana. Cuídense mucho, pórtense bien. Que Dios me los bendiga. Díganle a sus compañeros que por quedarse dormidos, si no fueron a vacunarse, saben que está la inasistencia allí, ¿no? Cuídense mucho, mis niños. Chaito. Chao, Miss. Chao, mis niños bellos, cuídense. Vamos. Chao, hija, cuídate.